Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Senktorun rompe el silencio, he cerrado viejos capítulos, Maasine es mi nuevo comienzo. Sí, escucharon bien. El galán turco Senktorun ha encendido las redes sociales con unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. En una entrevista reciente, Cenk ha hablado por primera vez de su relación con Maasine y ha hecho confesiones que podrían cambiar para siempre la imagen que teníamos de él. Esta es una historia de corazones rotos, nuevos comienzos y una pasión que parece haber renacido de las cenizas. Todo comenzó cuando Cenk fue visto junto a Maasine en un café muy popular de Estambul. La pareja no se escondía, se reían, compartían miradas cómplices y, según testigos, parecían completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Las imágenes se viralizaron y no tardaron en surgir los rumores. Pero nadie esperaba lo que vendría después. En una entrevista exclusiva para un canal de televisión, Cenk confesó: he cerrado viejos capítulos en mi vida. Lo que viví, lo bueno y lo malo, ya no tiene poder sobre mí. Maasine llegó como una brisa fresca en medio de una tormenta. Es mi nuevo comienzo. Estas palabras no solo sorprendieron a sus fans, sino también a algunos nombres del pasado. Recordemos que hace apenas un año, Cenk protagonizó una separación muy mediática que dejó muchas preguntas sin responder. Aunque nunca dio detalles de su ruptura anterior, muchos creen que su nueva relación con Maasine podría haber comenzado antes de lo que pensábamos. Maasine, por su parte, también rompió el silencio. En una historia de Instagram dijo: a veces la vida te da otra oportunidad para ser feliz, y esta vez no quiero desaprovecharla. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una declaración directa sobre su relación con Cenk. Pero la historia no se queda ahí. En los últimos días, ambos han sido vistos juntos en varios eventos sociales, siempre con una sonrisa en el rostro y una actitud relajada. Fuentes cercanas aseguran que la pareja está planeando un viaje juntos a Marruecos, país de origen de Maasine, y que incluso podría haber planes de presentación oficial a la familia. Lo que llama la atención es la forma en que Cenk habla de esta nueva etapa. Ya no quiero esconderme. Durante mucho tiempo viví para cumplir expectativas ajenas. Ahora quiero vivir para mí, para lo que me hace bien. Maasine me hace bien. Estas declaraciones han generado una ola de reacciones entre sus seguidores. Algunos lo apoyan incondicionalmente, mientras otros se preguntan si esta relación es tan sólida como parece. Sin embargo, lo que es indiscutible es que Senktorun ha decidido tomar las riendas de su vida y apostar por una nueva historia. En medio de esta vorágine mediática, Cenk ha optado por no dejar espacio a la especulación. En su última aparición pública, durante un evento benéfico en favor de los niños refugiados, no dudó en tomarse de la mano con Maasine frente a las cámaras. Ya no quiero ser una figura detrás del telón. Soy un hombre que ama, que se equivoca y que vuelve a intentarlo, dijo ante los periodistas, con una sinceridad que desarmó a más de uno. Sus palabras se sintieron como un manifiesto personal. En un entorno donde las relaciones suelen mantenerse en la sombra por miedo al escrutinio público, Cenk eligió la transparencia. Incluso ha comenzado a compartir pequeños momentos de su vida privada en sus redes sociales, desayunos caseros con Maasine, paseos por el Bósforo, y frases motivacionales que reflejan su estado emocional actual. Por otro lado, Maasine ha demostrado tener una elegancia natural para lidiar con la atención mediática. Aunque proviene de un entorno más reservado, ha sabido manejar su exposición con gracia. Su estilo fresco, su sonrisa cálida y su discreción encantadora han conquistado al público turco. Muchos ya la ven como una figura emergente no solo en el corazón de Cenk, sino también en el panorama social del país. En una entrevista concedida a una revista de moda, Maasine reveló detalles de su primer encuentro con Cenk. Fue durante un evento artístico. Hablamos sobre pintura y sobre lo difícil que es encontrar autenticidad en estos tiempos. Esa noche sentí que lo conocía desde siempre, relató. La conexión fue instantánea,
según ambos, y desde entonces han cultivado una relación basada en la confianza y el crecimiento mutuo. A nivel profesional, este nuevo capítulo también ha influido en la carrera de Cenk. Se ha rumoreado que rechazó varios papeles en telenovelas para enfocarse en proyectos más personales, incluyendo la producción de un documental que abordará temas de salud mental y superación. Quiero que mi trabajo hable de lo que importa, de lo que duele y de lo que sana, comentó recientemente. Sus fans, mientras tanto, siguen cada movimiento con entusiasmo. Los hashtags como @Senkima Cine y @Nuevo Comienzo se han vuelto tendencia en diversas plataformas. Videos de la pareja caminando por las calles de Estambul o cocinando juntos han alcanzado millones de vistas, y las muestras de cariño no paran de llegarles desde todas partes del mundo. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. En las últimas semanas, algunos medios han intentado desenterrar viejos conflictos del pasado de Cenk. Se han publicado artículos insinuando que la relación podría ser una estrategia publicitaria. Frente a esto, la pareja ha mantenido la calma. La verdad no necesita defensa. Estamos aquí, viviendo lo nuestro, y eso es suficiente, publicó Maasine en su cuenta de Twitter. La familia también ha jugado un rol clave en esta historia. La madre de Cenk fue vista recientemente compartiendo una cena con la pareja, lo que muchos interpretaron como una señal de aprobación. Por su parte, los hermanos de Maasine han expresado su apoyo a través de mensajes sutiles en redes, agradeciendo el cariño que han recibido de parte del público turco. Los planes futuros son prometedores. Según fuentes cercanas, la pareja estaría considerando mudarse temporalmente a Marrakech, donde Cenk participaría en un proyecto cinematográfico internacional. Esto marcaría un giro importante en su carrera, al tiempo que permitiría a Maasine reencontrarse con sus raíces y su familia. También han surgido rumores de un compromiso inminente. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, en una reciente historia de Instagram, Maasine mostró una caja de joyería con un emoji de corazón, lo que desató especulaciones entre los fans. Sea lo que tenemos es real. Y eso es todo lo que importa, escribió Cenk en respuesta a los comentarios. En paralelo, la historia de amor entre Cenk y Maasine ha inspirado a muchos. Se han creado fanfictions, cuentas dedicadas a recopilar sus fotos y videos, y hasta playlists de música que reflejan su romance. Para muchos, representan una segunda oportunidad, la posibilidad de volver a amar después del dolor. Cenk, en una emotiva carta publicada en su blog personal, reflexionó sobre su transformación: he sido el hijo obediente, el actor exitoso, el hombre roto, y ahora, el que se reconstruye. Maasine no vino a salvarme, vino a caminar conmigo mientras yo me salvaba solo. Este mensaje fue compartido miles de veces, generando una ola de empatía y admiración. Y es que en una era donde lo superficial a menudo predomina, historias auténticas como la suya tocan una fibra sensible. Más allá de la fama, de los titulares y de las fotos virales, lo que Cenk y Maasine están construyendo parece tener cimientos profundos. El amor, cuando es genuino, encuentra su camino. Y si algo ha dejado claro esta historia, es que los nuevos comienzos no solo son posibles, sino que a veces llegan cuando menos los esperamos, trayendo consigo no solo a otra persona, sino también a una versión más plena y libre de uno mismo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejar en los comentarios qué opinan de esta nueva relación. Nos vemos en el próximo video con más noticias sorprendentes del mundo de los famosos.